Estás escuchando Radio Ecológica 92.5 FM, La Voz del Mayab. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a Libros para Amar la Tierra, un lugar donde las hojas de los libros entierran sus raíces y nos ayudan a mirar desde el corazón al horizonte. Hola Rulo, qué gusto estar contigo de nuevo en este segundo episodio de nuestro programa. ¿Cómo estás? Hoy un poco cansado, la verdad, pero con gusto de verte tan emocionado por un libro. Me emociona también. Este libro del que vamos a hablar el día de hoy es un libro que realmente me emociona muchísimo, pero también le temo por la dificultad de poderlo abordar. Cuéntanos, Omar, ¿cómo estás tú? ¿Cómo llegas hoy a hablarnos de este libro? Pues muy contento porque precisamente cuando yo vuelvo a desempolvar estos libros, empiezo a darme cuenta cuánto vibro con los argumentos y con el contenido de lo que ahí está plasmado. Entonces, antes de venir justo a esta cabina, pues estaba leyéndolo con mucho avidez. Pues es un libro que he releído muchas veces. Entonces, pues una relectura más siempre es una nueva lectura. Oye, creo que hay que recordarle a la gente que nos escucha que estamos en la cabina de Radio Ecológica 92.5 FM, La Voz del Mayab, hospedado en Casa Creativa en Mérida, Yucatán, y estamos a mediados de agosto del 2025. Omar, ¿cómo quisieras tú iniciar esta conversación? ¿Qué crees por dónde quieres arrancar? Cuéntanos qué secreto traes ahí entre manos y un poco por qué te da miedo ese secreto entre manos. Y antes de eso, voy a describir que Omar está hojeando, tal vez escuchen el audio, yo lo aprecio, está hojeando su libro, que son unas fotocopias de hace un tiempo, empastadas esa es la forma francesa, ¿verdad? Del papel, que es en horizontal. Y es muy interesante que tiene un formato que pudiera parecer una tesis, pero en realidad es un libro al que Omar le tiene mucho cariño y que son unas fotocopias. Cuéntanos de ese libro. Varios de mis libros, te decía antes de que empezáramos a grabar, los tengo así, empastados, y no cuadran y no caben en la biblioteca porque tienen formatos raros. Y bueno, pero los tengo subrayados y son mis libros que aprecio muchísimo. Bueno, te cuento. El libro que tengo entre manos se llama De Cuerpo Presente y se subtitula Las ciencias cognitivas y la experiencia humana, y está escrito a tres manos. El primer autor es Francisco Varela y como coautores están Evan Thompson y Eleanor Roche. Es un texto que editó Editorial Gediza en el año de 1997 y que, bueno, se volvió con el tiempo un gran clásico de las ciencias cognitivas, y eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Cuéntanos cómo llegó este libro a ti, Omar. Creo que es interesante siempre también cómo está apelar a lo emocional para presentar el libro. ¿Cuál fue tu primer acercamiento? Cuando yo estaba haciendo mi doctorado en la Universidad Autónoma Chapingo, compartía con un amigo puertorriqueño que era particularmente afín al pensamiento de Humberto Maturana y de Francisco Varela, que es precisamente dos biólogos chilenos muy importantes que revolucionaron la epistemología de la biología, preguntándose sobre qué es la vida, una pregunta que parecería fácil de decir pero muy difícil de responder, y que pues marcaron una época que curiosamente terminó influyendo muchísimo más las áreas de la sociología y de la epistemología en el mundo entero que en su propia área, que es el área de la biología. Y entonces yo empecé a sumergirme dentro de la literatura de estos dos personajes, pero poco a poco me fui dando cuenta de que Francisco Varela, el menor, Francisco Varela era alumno de Humberto Maturana
inició una ruta en solitario, muchísimo más interesante que la que yo había conocido al comienzo, que era una teoría, no voy a comentarlo acá, sobre la autopoiesis se llama, pero empecé a conocer otra ruta completamente diferente y fue el acercamiento de Francisco Varela al budismo, que es justamente de lo que trata este libro, y particularmente este texto es un texto en el que aborda de la manera más profunda posible la relación entre la ciencia y el budismo. Francisco Varela hizo muchísimas cosas interesantes, son esas mentes que nacen una vez cada 100 años. Él murió en el año 2001, pero una de las cosas que hacía Francisco Varela era hacer retiros con las grandes mentes de las ciencias de todas las áreas, de la física, de la neurociencia en la que él se desempeñaba, del psicoanálisis, de médicos, etcétera, para hacer conversaciones con el Dalai Lama y con monjes tibetanos. Entonces, de hecho, tiene toda una colección sobre estas conversaciones que también he disfrutado muchísimo. Creo que también me parece súper interesante esta lógica del budismo, que no sé si llamarle siquiera lógica, pero esa presencia ahí del budismo y cómo de manera tal vez intuitiva o contraintuitiva su relación con la ciencia, ¿no? Creo que yo sé que hay ciencias que se acercan a ese lugar, pero ¿cómo lo ves tú desde esta mirada más científica, el dialogar con el budismo? ¿Qué te genera a ti esa conversación? Pues es una conversación entre dos tradiciones completamente diferentes. Y cuando ponemos a dialogar a dos tradiciones distintas, lo que emerge es un campo de posibilidades. Decía Ivan Illich de una manera maravillosa que al final, cuando estaba comenzando el siglo XXI, decía lo siguiente: este siglo que se está acabando fue el siglo de las tecnologías, pero este siglo que van a ser, o sea el siglo XXI, tendrá que ser el siglo del diálogo entre las culturas. Estamos en 2025, yo no estoy viendo mucho que está existiendo este diálogo intercultural, pero si algo tenemos que hacer en esta sociedad es abrir el campo de posibilidades hacia muchos otros diálogos que se pueden dar. Acá precisamente estamos hablando desde Yucatán, deberíamos estar hablando en diálogo con los pueblos mayas, deberíamos estar hablando con las culturas profundas de México, en un diálogo en donde la ciencia tendría mucho que aprender y compartir a través de un diálogo entre distintas tradiciones. Omar, ya vamos a cerrar este primer bloque, nos queda un cachito y me quedo pensando si tú crees que algunas de las ideas que ya nos presentaste de este libro faltaría ponerlo en la mesa antes de entrarle al libro. ¿Hay algo más que debamos saber sobre este libro o de tu relación con este libro o de la interculturalidad relacionada con este libro? Bueno, yo quisiera recordar que tal vez lo comenté en el episodio anterior, que de formación soy médico veterinario y yo creo que me fui decepcionando muy temprano de la ciencia, en la cual pues abrazaba un amor al comienzo de mi carrera, pero te lo digo porque siento que si yo hubiera conocido a Francisco Varela en particular en mis años de formación, tal vez no me hubiera distanciado de la ciencia, porque creo que abre toda una posibilidad enorme para hacer una ciencia que no es una ciencia que parte desde Occidente, desde los dualismos, desde la separación del sujeto y el objeto, del que ya vamos a hablar, sino que parte de una experiencia completamente diferente, que es, vamos a llamarla, para ponerle un nombre, desde la perspectiva de la relacionalidad radical. Ok, vamos a quedarnos con la relacionalidad radical. Y Omar, vamos a cerrar este bloque y creo que me falta decir a las personas que nos estén escuchando que a diferencia del programa anterior, y yo espero de la práctica cotidiana de este espacio, nos separa una distancia de más allá de una mesa, y entonces también creo que esta conversación y este inicio
Es como ir a acercarnos a pesar de más allá de una mesa. Estoy yo detrás de los controles, todavía hay una silla y detrás está Omar. Y entonces pienso que también a veces este planteamiento de programa es esta distancia y vamos a acercarnos de a poquito. Entonces, seguimos escuchando Libros para Amar la Tierra y vámonos a unos mensajitos antes de continuar en el siguiente bloque. Estás escuchando Radio Ecológica 92.5 FM, La Voz del Mayab. Libros para amar la tierra. Un programa en el que desempolvamos palabras y traemos escrituras para interpelar nuestro presente. Estás escuchando Radio Ecológica 92.5 FM, La Voz del Mayab. Seguimos conversando aquí en Libros para Amar la Tierra con Omar Felipe Giraldo y Rulo ZK, que yo no me presenté con mi nombre en el bloque anterior, aquí en la cabina de Radio Ecológica 92.5 FM. Y bueno, Omar, yo en mis notas le puse, dice, bloque 2, budismo, ciencias cognitivas y la mente. O sea, no hay forma de estructurar una lista de 3 cosas que me parezca más amplia que eso. Entonces, ¿cómo quieres abordar esto, Omar? Bueno, nos podríamos quedar hablando 100 años de esto, pero solamente tenemos en este segundo bloque un par de minutos, así que entrémosle de una vez. Este libro, recuerdo, se llama De Cuerpo Presente, las ciencias cognitivas y la experiencia humana, en el que los autores, Francisco Varela, Thompson y Roche, hacen una cosa que es al principio muy extraña, que es hacer un paralelismo entre las ciencias de la mente y la experiencia humana, particularmente haciendo diálogos con algunas tradiciones del budismo, porque también es necesario decir que el budismo es plural. El punto de partida del libro consiste en hacer una crítica hacia una perspectiva que dominó, y yo creo que todavía domina muy grandemente, la idea de lo que significa la cognición, o sea, conocer el mundo. Significa entender cómo funciona la mente. Hay que entender que las ciencias cognitivas, como todos los campos de conocimiento, tienen diferentes perspectivas. Esta, desafortunadamente, es una perspectiva no muy entendida, y que lo que sigue dominando, a mi entender, sigue siendo esta de la que ellos mismos hacen una crítica. ¿Y en qué consiste esa perspectiva? Pues precisamente es la división entre la mente y el cuerpo, o la mente y el mundo. ¿En qué consiste esta división? Consiste en una afirmación, y esa afirmación es la siguiente: conocer significa representar fidedignamente un mundo. O sea, conocer es conocer, adecuar el conocimiento a una realidad que existe independientemente del conocedor. Me explico. Si, por ejemplo, habláramos de que la nieve es blanca, esa proposición tendría solamente sentido si la nieve es blanca. Entonces, cuando se junta el pensamiento con la realidad, en ese momento estamos hablando acerca de que existe una verdad. Entonces, esta idea es la idea de que la función de la mente es conocer un mundo que es parte de una realidad, que es un mundo objetivo, y que la función de la mente es hacer una especie de espejo de la naturaleza, un espejo de la realidad, en donde el pensamiento representa adecuadamente aquello que quiere conocer y lo representa de una manera adecuada, y ahí estamos conociendo el mundo. Esta perspectiva la podemos llamar el objetivismo. Tengo una duda, perdón, me siento en clase. Tengo una duda. Si yo, es que lo dijiste, pusiste el ejemplo de la nieve, ya me parece fabuloso ese ejemplo, porque yo no conozco la nieve. O sea, nunca en mi vida he visto o tocado la nieve. Y entonces funciona diferente si solo es una idea en mi mente que se implantó de una manera no empírica.
lo que estás diciendo va justamente al corazón del libro. Y es justamente la idea de que el conocimiento es una experiencia. Es una experiencia del mundo. Entonces, claro, yo te digo, la nieve es blanca, yo no conozco, yo la conocí hace poco a todas estas, no la conocí hace mucho tiempo y me sorprendí y me alegró, y como que son esas cosas que uno dice, cómo me gustaría haber olvidado que la conozco para volver a sorprenderme, ¿no? Así como me gustaría mucho olvidarme del mar para volver a tener una primera impresión del mar. Eso sería algo realmente hermoso. Pero, a ver, voy a ponerlo en palabras de un monje budista, también del siglo II, que estuvo en la India, que es de apellido Nagarjuna, que tenía una frase muy interesante, que también podríamos hablar largo sobre eso. Y decía, si existiera identidad entre la palabra y la cosa, la palabra fuego quemaría en la boca. Es casi como una crítica a esto otro que te acabo de decir, de que existe identidad entre el conocimiento y la realidad. Cuando Nagarjuna dice, no puede haber una identidad entre lo uno y lo otro, porque si existiera identidad, si existiera esta designación como algo verdadero, la palabra fuego quemaría en la boca. Oye, pero entonces... es que está maravilloso, pero me voy a quedar pensando en el fuego un rato. Creo que también me parece interesante esto de que traes a alguien de hace cerca de 2000 años, ¿no? Y creo que también a mí, como historiador, el tiempo me saca de onda. ¿Qué tanto este aprendizaje que viene de tanto tiempo atrás dialoga con esto que estamos hablando tú y yo hoy? Completamente, porque resulta que las tradiciones del pensamiento han estado abordando temas que fueron durante mucho tiempo olvidados. Particularmente la tradición que hoy llamamos occidental es una tradición que podemos definir como una tradición dualista. ¿A qué nos referimos como dualista? Es la idea de que parte de separaciones. Es la separación entre los seres humanos y la naturaleza, es una separación entre la mente y el cuerpo, es una separación entre el individuo y su comunidad. Entonces es una serie de conocimientos que justamente ocurren a través de separaciones. Bueno, el edificio de la ciencia, el gran edificio de la ciencia, precisamente moderna, desde Descartes, se ha construido precisamente a través de la separación entre el sujeto y el objeto, que significa que hay un sujeto cognoscente, que es el sujeto que conoce el mundo, y un objeto, que es el objeto cognoscible, y ese objeto solamente puede ser cognoscible objetivamente cuando el sujeto se separa de aquello que desea conocer, o sea, el objeto. Entonces, todo el conocimiento, toda la ciencia que conocemos, esta ciencia que hace volar aviones, esta ciencia de la astronomía, de la física, de la medicina, si nos da una apendicitis y nos lo operamos, ha surgido precisamente gracias a ese principio, que es un principio de la separación del objeto, del experimento, de la medición, del rigor de la medición, de todo esto que sabemos como una epistemología de la ciencia, que ha hecho cosas increíbles, pero que al mismo tiempo ha sido también criticada durante mucho tiempo desde la filosofía y pocas veces desde la ciencia. Cuando se parte de la idea de que nosotros no estamos necesariamente, y ahí ya estamos entrando propiamente en los terrenos del libro, separados del mundo, sino que nosotros estamos en el mundo con otros, lo cual también significará que nuestra mente despierta en un mundo en el que desde el principio ya estamos inmersos y no podemos hacer ningún tipo de separación entre nosotros y el mundo que estamos conociendo. Bueno, ahí me estás mirando con cara de que no estoy entendiendo nada. No, te estoy mirando con cara de este camino intermedio. O sea, creo que también me parece súper interesante la idea de que cuando es que me estoy quedando con los ejemplos y me quedé pensando en lo radicalmente antinatural, que yo sé que no es antinatural, pero que me parece un edificio. O sea, es como
pensé en cierto movimiento político que está construyendo su segundo piso de cierta transformación. Y entonces me quedo pensando que si algo me parece más antinatural que un edificio, no sé exactamente qué es. Y pienso que evidentemente no puedo decir que propiamente un edificio sea antinatural, porque es parte de la naturaleza misma construyéndose de una manera diferente a través de las manos de estas hormigas obreras que les gusta hacer un caos de este mundo llamado humanidad. Y entonces, cuéntanos qué punto hay en medio de esos dos, ¿no? Si yo despierto en este mundo y soy parte de este mundo, ¿qué cuestionamientos a la ciencia nos trae este texto? Pues el cuestionamiento de la ciencia significa que podemos entonces conocer el mundo tal cual como él es, independientemente del conocedor. Esto es una idea que empezó a caerse a pedazos desde diferentes lugares a comienzos del siglo XX. Desde la tradición filosófica de la cual trata el libro, hay una corriente que se llama la fenomenología, que empezó a debatir sobre la crisis. Hay un libro de Husserl que se llama La crisis de las ciencias europeas, que justamente habla de que la ciencia estaba en crisis precisamente porque se había construido a través de este dualismo, de esta dicotomía. Pero también, por otro lado, una de esas experiencias, de esas certidumbres empezaron a romperse por el lado de la misma ciencia, particularmente de la física, tanto la física de la relatividad de Albert Einstein como de la física cuántica. Particularmente esta última empezó a mostrar la idea de que el perceptor interviene en la propia realidad que observa y que no puede existir una separación entre el sujeto y el objeto del conocimiento, sino que el sujeto de alguna manera moldea esa realidad que ve. Entonces, estas discusiones han sido unas discusiones que han tenido una larga trayectoria desde el psicoanálisis, desde la misma ciencia, pero en realidad en el contexto amplio de la ciencia, lo que ha permanecido hasta el momento ha sido una ciencia más de esta característica que podemos llamar una ciencia reduccionista, una ciencia de la separación. Y justamente ahí es donde empieza el momento interesante, porque entonces dice, si nosotros partimos desde una filosofía occidental, moderna, cartesiana, pues el resultado que vas a tener es la ciencia como la conocemos hoy. Pero lo que hace Francisco Varela en su recorrido, es decir, podemos partir de un diálogo con otras tradiciones, particularmente el budismo, para partir desde otro lado. No necesariamente desde la fenomenología, porque esa no está basada en la experiencia, sino que nosotros podemos partir de la tradición budista, porque el budismo ha sido la tradición que más claramente ha hecho plausible tanto la idea del no yo, del que ya vamos a hablar, del no dualismo, y de lo que Francisco Varela llama en este libro la presencia plena y la conciencia abierta, que básicamente es la idea de que la mente está presente en un mundo y que pero se hace de una manera muy interesante en el caso del budismo, porque se hace desde la experiencia misma de la meditación. Entonces es un descubrimiento que ocurre en quienes están meditando. Entonces por eso el cuerpo está presente, por eso se llama en el libro, pero es algo que ocurre a través del entrenamiento, y ese entrenamiento funciona en gran medida a través de la respiración. Bueno, Omar, pues vamos a cerrar este bloque. Regresamos, vamos a escuchar unos mensajitos y regresamos con Libros para Amar la Tierra, hablando de budismo. Y a mí me encanta esto que dijiste como no dualidad, que me parece una forma muy interesante de confrontar la lógica de la dualidad. Y ya volvemos. Estás escuchando Radio Ecológica 92.5 FM, La Voz del Mayab. Libros para Amar la Tierra. Un programa en el que desempolvamos palabras y traemos escrituras para interpelar nuestro presente.
Estás escuchando Radio Ecológica 92.5 FM, La Voz del Mayab. Bienvenidos de nuevamente a Libros para Amar la Tierra. Aquí se me cae el micrófono, disculpen. Y estamos hablando sobre el libro de Cuerpo Presente de Francisco Varela, ¿verdad? Estoy ahí como tan clavado en el budismo y en los edificios y la nieve que estoy recordando en la sombra del que barre la escalera, muy budista, esta imagen que usaba mucho, el único guía que he tenido cuando hice práctica budista. Y entonces regresamos con esa parte, Omar. ¿Qué nos vas a contar del budismo en este libro de Varela? Bueno, entonces recapitulemos. El libro entonces comienza haciendo un cuestionamiento hacia esta idea de la representación del mundo como si fuera independiente del conocedor, que ha sido una crítica que ha surgido desde la filosofía, dijimos, también desde la misma ciencia, pero hay una tradición que ha sido consistente en romper esta dualidad, que ha sido la tradición budista, porque lo que ha hecho esta tradición ha sido una experiencia sistemática de entrenar la mente para que esté presente consigo mismo. Y esto ocurre durante un tiempo suficiente para que se reflexione o para que se descubre la propia naturaleza tanto de la mente como del mundo, que están, por supuesto, embebidas, que están juntas. Un meditador, y yo te lo voy a contar como lo dice el texto y no desde mi propia experiencia, curiosamente, porque yo siempre he sido muy indisciplinado cuando he hecho la meditación, pero esta experiencia que te voy a decir que narra el libro es una experiencia que yo sí he tenido, y todas las personas que han hecho meditación de una manera pues que se han sentado realmente a meditar, lo primero que descubren es qué tan difícil es poder tener la mente en el mismo lugar del cuerpo, porque la mente se va y se va con pensamientos y se va para un lado, se va para el otro, y entonces uno de los primeros descubrimientos es precisamente cuán difícil nos cuesta estos ejercicios de respiración y de meditación, y cuán desconectados estamos de nuestra propia experiencia. Entonces nuestro cuerpo está acá, pero nuestra mente está ocupada con pensamientos. Y entonces el ejercicio precisamente del budismo es precisamente volver a unir el cuerpo y la mente y descubrir esto desde la propia experiencia. Cuando logramos, o cuando se logra desde la experiencia de los meditadores que tienen un entrenamiento en su práctica, van teniendo varias experiencias, y esto ya te lo voy a contar teóricamente porque yo nunca he podido tener esta experiencia desde la meditación, o bueno, más bien mi meditación ocurre en otros lados, y esa meditación, una es la impermanencia. Esa impermanencia en el budismo quiere decir que todo se va transformando, que nada permanece fijo, que surgen experiencias que luego se van esfumando y surge otra y se va cambiando, y que nada tiene un punto fijo. De esa misma impermanencia también empieza a surgir un descubrimiento acerca de una duda con respecto al yo. El yo es este yo que está tan bien delimitado en nuestra cultura occidental, que es esta persona que está acá, que es este individuo de carne y hueso, que es una persona que en este caso se llama Omar Felipe, y que no hay duda de que está acorazado por su propia piel, que es esta persona que está acá sentada. Pero la experiencia de la meditación te empieza a dar una duda sobre este yo, porque empieza a mostrarte que en realidad es muy difícil encontrar un yo, porque cuando tratamos de poner el yo en el centro, o cuando tratamos de identificar la identidad, nos damos cuenta de que en realidad está todo relacionado, de que vivimos de una manera condicionada con otros fenómenos.
o sea que todo se codetermina, que todo está relacionado y que no hay una sustancia que podamos decir que hay un yo, sino que lo que hay es vacío, así lo llama el budismo, la vacuidad. Y este vacío no es un vacío de que no existan las cosas, significa que no hay un cimiento, no hay un punto fijo, sino que todo está siendo codeterminado a partir de una cantidad infinita de determinaciones previas que al final tú no puedes poner el dedo en ningún lado y decir aquí está el yo, porque estamos tan sobreabundantes de relaciones que la propia identidad se desborda. Hay unos textos que se llaman del Abhidharma, que son unos textos muy interesantes que van tratando de buscar el yo en el cuerpo, en los sentimientos, en las percepciones, y básicamente lo que van haciendo es todo el tiempo estos cuerpos decir, tratamos de buscar el yo y no está en ningún lado, pero tal vez el más claro para nosotros podría ser nuestro propio cuerpo, que lo llaman las formas en esos textos del Abhidharma. Pensemos por ejemplo en nuestras propias células. Estas células están todo el tiempo cambiando, son impermanentes, entonces el rulo que tengo yo acá sentado no es el mismo rulo de hace 8 días, ni siquiera el mismo de esta mañana. Por supuesto, ni siquiera el que nació. ¿Es el mismo rulo o no es el mismo rulo? O sea, ya cambió toda su estructura biológica y al mismo tiempo, pues tengo acá a un personaje que se llama Rulo, pero ya tiene otras experiencias. La respuesta es un sí, no. Pensemos en los componentes, el agua de nuestro cuerpo. Ya no es la misma agua ni siquiera la de esta mañana. Esa agua que hoy compone mis tejidos, mi sangre, es otra completamente distinta de la que era ayer o antier o la semana pasada o de la que será mañana o dentro de 5 años. Entonces, ¿dónde está el yo? Esa es la pregunta que se hace el budismo, y la respuesta ante esa pregunta es no lo encontramos por ningún lado. Y entonces eso también nos pregunta de decir, ¿de veras este cuerpo que parece mío equivale a mi yo? Además, si pensamos todos los otros microorganismos que lo componen, ácaros, bacterias, hongos, ¿son acaso mi yo? ¿Son otros? ¿Qué es el yo? Es una idea muy extraña, la idea del yo junto con la idea de la identidad, pero es la certidumbre que moldea la idea del sujeto, la idea del individuo, de la modernidad, y que justamente estas tradiciones ayudan a romper estas certidumbres acerca de que existe un sujeto bien delimitado. Entonces, no hay un yo, pero lo que dice Varela es, bueno, no hay un yo, pero lo que sí hay es experiencia. Lo que sí podemos decir es, en todos estos procesos hay una experiencia, y lo que necesitamos es volver a recuperar esa experiencia de la mente en el mundo, en un mundo en el que estamos con otros, desde siempre ya habitando, y que ese mundo es un mundo en el que la mente está ya siempre inmersa. Bueno, me quedo pensando con esta intervención si cuestionar esta dualidad, cuestionar esta matriz occidental cartesiana, moderna, capitalista, patriarcal, colonial, por supuesto, no de repente llegar a estos cuestionamientos desde esta lógica budista a ti como ser humano, ¿cómo te afecta? Creo que también de repente, y cuando crecemos en esta lógica, voy a llamarle solo occidental para comprimir todo todos estos subtítulos, pues nos enfrentamos a algo que puede ser muy abrumador, algo que de repente y cuestiona tanto lo que nos enseñaron que somos, que me gustaría saber cómo Omar enfrentó eso por primera vez, después de tal vez tener algunas prácticas de meditación, acercarte a ese tipo de textos, pero me quedo pensando mucho en cómo eso te confronta a ti como ser humano, y a dónde tal vez te ha traído a partir de esa confrontación. En la experiencia cotidiana nosotros no dudamos de nuestro yo. Ese yo que va a la tienda, que va y lava los platos, que va a dormir. Bueno, el dormir es un desprendimiento del yo. No duda, no está reflexionando sobre eso, ¿no? O sea, no está en esos momentos. Yo creo que esto es también importante ponerlo en contexto, y es que esto hace parte de una reflexión. Ahorita lo estoy tomando como una reflexión
pero me interpela en el sentido también de, a mí, por ejemplo, este es un libro, es precisamente sobre libros para amar la tierra, te permiten precisamente amarla más, porque te ayudan a sentirte perteneciente, a que no hay una separación entre tú y el mundo, sino que estás desde el comienzo en el mundo brotando, y que en el mundo estás con otros, y que estas divisiones que existen entre tú y el mundo por la frontera de la piel son, por un lado, físicas, por supuesto, pero en realidad son ilusiones y son muy sutiles. Entonces la experiencia es la experiencia del afecto al mundo. Creo que esa podría ser la respuesta, y no solamente hacia los ríos, el bosque, el aire, el agua, sino sería la experiencia hacia una mirada con asombro hacia todo a tu alrededor. Para cerrar este bloque, Omar, quería compartirte algo para que ya luego nos vayamos al bloque final. Y es que me recordaste un día que yo tuve como un shock muy fuerte dando clases. Y es que una estudiante en la clase, en una discusión de un estudiante de licenciatura, 20 años tal vez, me había dicho que nunca en su vida se había sentido perteneciente a una colectividad o comunidad, que toda su experiencia vital había sido desde un yo, y que si acaso la única comunidad de la que se había como experienciado era su familia. Y entonces para mí fue como un shock muy fuerte de lo que nos despoja la matriz occidental, capitalista, patriarcal, colonial, de esta noción de colectividad que atraviesa este amor por la tierra, ¿no? Entonces creo que siempre que regreso a estas reflexiones recuerdo la cara de este estudiante con mucha sorpresa, y sigue en mi mente, y tiene eso ya más de 5 años yo creo, y sigue en mi mente su reacción de decirme: oye Rulo, gracias, por primera vez me pude cuestionar si yo era parte de una colectividad. Y solo estaba hablando de una colectividad humana, no estoy hablando de la tierra en una noción más amplia y abstracta, sino que ella nunca se había sentido parte. Y pienso en todo esto que nos extirparon, y que acercarnos a estas experiencias nos ayuda a reconectar con este amor por la tierra. Entonces ya volvemos hacia nuestro último bloque, nos vamos con unos mensajitos. Estás escuchando Radio Ecológica 92.5 FM, La Voz del Mayab. Libros para amar la tierra, un programa en el que desempolvamos palabras y traemos escrituras que interpelan nuestro presente. Estás escuchando Radio Ecológica 92.5 FM, La Voz del Mayab. Volvimos por acá a la última, iba a decir ronda, pero yo no sé si esto es una ronda, pero tal vez me quedé pensando en imágenes circulares. Ahora que me dijiste, mientras estábamos entre bloque y bloque, Omar me dijo que hay que redondear. Y pensé que es una imagen muy bonita, viniendo del budismo, pensar en que probablemente es la figura geométrica con más movimiento, no sé, así me lo imagino, ¿no? Girando, ni siquiera con la capacidad de percibir si esa figura geométrica está en movimiento o no. Claro, y precisamente lo que quieren estos autores es volver hacia la circularidad de la experiencia. Entonces, como volvemos a la realidad, siempre nutridos desde la experiencia. Bueno, voy a continuar con el argumento, a ver hasta dónde podemos llegar, porque el libro pues es muy largo. Pero estábamos hablando sobre la duda acerca del yo y la relacionalidad de los fenómenos. El hecho, ¿qué es lo que quiere decir Varela? Que esta relacionalidad radical que decía al comienzo nos lleva a una conclusión, y es que no podemos partir de un mundo que está predado, que es un mundo objetivo, un mundo que es antes de nuestra participación, un mundo que está hecho ahí, pero tampoco podemos partir de un mundo subjetivo, porque un mundo subjetivo significaría partir de un mundo hecho de yoes. Entonces eso nos lleva hacia una vía media, en el que no podemos tener cimientos en una realidad objetiva, ni en un mundo que es construido por un sujeto que conoce, sino que tenemos que tener una vía media. Entonces esta es como la perspectiva del huevo y de la gallina. Entonces no es una perspectiva del huevo,
en el sentido de que no hay sujeto que construye su realidad, pero no hay una perspectiva de la gallina, cuando preguntamos qué es primero, huevo o la gallina, sino que es un proceso en donde gallina y huevo coemergen al mismo tiempo. Es una metáfora que también usan en el libro. Entonces, ¿qué significa esto? Que lo que él está diciendo, ellos están tratando de explicar con la percepción, con el conocer, es que el mundo emerge, surge, brota a través de nuestra actividad en un mundo compartido con otros, en donde la realidad, en donde el acto de conocer no es un acto pasivo, en donde llegamos a adecuarnos a un mundo prehecho, sino que el acto de conocer ellos lo llaman como un mundo en activo, que es un neologismo que usan para asegurar que la cognición no es un proceso pasivo, sino activo, es literalmente un acto en el que cada organismo, no solamente los seres humanos, traen a la mano un mundo que le es significativo. Podrías volvérmelo a decir, pero un poco más despacio. Bueno, vamos a ponerlo en más despacio, tal vez menos despacio, más bien te lo voy a poner en ejemplos. Dale. Entonces, vamos a poner, si la realidad es objetiva, significa que tú podrías discutir, cosa que no tiene sentido, cuál es la perspectiva de la realidad correcta, si la tuya o la de una mosca, y que entren en un debate, tú y la mosca debatiendo cuál es el mundo real. Tú dirías el mundo de mi gama tricromática, del mundo que yo conozco, y la mosca te diría que el mundo es, quién sabe qué será el mundo para la mosca, pero será un mundo realmente diferente que el tuyo. ¿Cuál es la realidad del mundo para cada quien? Pues es una pregunta que carece de completo. Es un mundo que es significativo para cada organismo. Es significativo para la mosca, es significativo para ti, y un poco lo que estamos es compartiendo mundos diferentes. El mundo tuyo es tan real como el mundo que le es para el o la abeja, que percibe la reflectancia ultravioleta de las flores, y que ese es su mundo, y que en ese sentido el acto de conocer es un acto que es, ante todo, es un acto significativo. O sea que es pragmático, sirve para la acción concreta. No es un mundo que busca tener un espejo de la realidad, sino el hecho de conocer es un mundo donde sirve para la vida concreta, cotidiana, en donde tú te insertas cotidianamente en el mundo. Esto ha sido un descubrimiento muy importante en la neurocognición, que después tuvo muchas implicaciones, por ejemplo, para la inteligencia artificial, del que no vamos a hablar hoy porque tampoco conozco tanto, pero que implica entender que conocer es traer a la mano un mundo que es significativo para cuestiones concretas, y que el mundo no es, por tanto, objetivo, tampoco subjetivo, no es independientemente al conocedor, sino que está atado a tus posibilidades corporales, tus corporalidades históricas, filogenéticas, que son la historia de tu especie, y en el caso de los humanos no puede ser indisociable a nuestra experiencia del lenguaje ni a nuestra historia cultural. Entonces es un mundo que traemos a la mano, pero que está atado a significados, a lo que puede tu cuerpo, a lo que hace parte de una historia compartida con otros, en donde el conocedor, en este caso la mente, y lo conocido del mundo emergen recíprocamente. Permíteme, porque hay un caso de ejemplo que ellos usan en el libro para expresar esto que parece tan abstracto, y es el color. Entonces, el color o la sensación del color, como te estaba diciendo ahora, depende de muchas cosas. Una de esas cosas, pues ya nos anticipamos, es precisamente las capacidades que tú tienes para percibir tu gama cromática, ¿cierto? Por ejemplo, las palomas tienen una gama tetracromática, ven 4 colores, mientras que los seres humanos, nuestra combinación de colores es de 3, somos tricromáticos. Y esa sensación de color se ha demostrado además que está asociada a una cantidad de experiencias de la vida. Entonces, esa experiencia, por ejemplo, bueno, les voy a contar un caso, pensé que no iba a alcanzar a contarlo, pero lo voy a contar.
Es el caso de un personaje que cuentan en el libro, un paciente que perdió la capacidad de tener sensación de color y empezó a ver el mundo en blanco y negro. Y cuentan cómo ese personaje empezó a sentir que el mundo era un mundo sucio, desagradable, perdió el gusto por la vida sexual, perdió el gusto por la comida, por la música. Y esto es algo muy interesante porque te ayuda a entender que el color no simplemente es la percepción del colorear la realidad, sino que está asociada con una red neuronal que te permite tener una experiencia del mundo que cuando algo falla, un poco tu red neuronal se afecta y transforma y tienen que volverse a adaptar a ese nuevo mundo. En el caso del lenguaje, también es muy interesante porque parecería entonces decir, bueno, pues si hacemos un debate entre la abeja o la paloma o la mosca y nosotros, pues bueno, lo que pasa es que somos especies diferentes y eso se entiende. Pero entre los seres humanos, pues nuestro mundo pues es compartido. Bueno, seguro, yo tenía un amigo, o tengo un amigo que hace rato no veo, que tiene daltonismo, y era muy interesante porque teníamos largas discusiones sobre la realidad y él siempre me decía, bueno, él por ejemplo dábamos una clase juntos y él decía, bueno, la línea que acá ustedes ven y me decía, me susurraba al oído, ¿café? Y yo le decía, sí, café, porque él estaba viendo otro color y yo le preguntaba si eso le había afectado alguna vez en su vida y si lo descubrí muy ya cuando estaba muy grande, pero a través de estas discusiones, no es rojo, no es no sé qué, y entonces empecé a descubrir esta otra realidad. O sea, el mundo que mi amigo veía no era exactamente el mundo que yo veía, pero si nos vamos con diferencias culturales vamos a entender que hay diferencias muy grandes. Por ejemplo, los Tarahumara, dice el libro, solamente tienen un término para el verde y el azul. O sea, no hay una división entre el verde y el azul. Y hablan de un pueblo, Dani de Nueva Guinea, que es un idioma que no tiene ningún tipo de vocabulario para el color. Eso que es una cosa increíble. O sea, no tiene una palabra para rojo, para verde, para azul, para amarillo, para blanco. No existe. O si, por ejemplo, nosotros pensaríamos bueno, siempre muestran este ejemplo, no lo dice en el libro, sobre los inuit. Toda la variabilidad de blancos y las palabras que están asociadas a los diferentes tipos de blanco. Para nosotros que vivimos aquí en la península de Yucatán, pues el blanco es un blanco y ya, ¿no? Y no existe toda esta variabilidad de colores blancos porque no es significativo para nosotros. Entonces, precisamente lo que quieren decir esto es que el color no es algo que pertenezca a un objeto y que nosotros podamos percibir a través de la representación de un mundo, sino que el color es una sensación. Cézanne lo decía de una manera muy bella y decía, el color es aquello que donde nosotros y el mundo nos juntamos, porque nos permite tener esta relación en donde nosotros estamos viviendo, conociendo el mundo, en un mundo que no está afuera, porque el color no es independientemente de nosotros, pero tampoco está acá en nosotros, ¿cierto? En nuestra cabeza y no todo el mundo de una manera esquizofrénica en su propia realidad, sino que precisamente el color nos ayuda a entender que hay una relación de una manera coemergente entre perceptor y mundo, entre un mundo que va emergiendo y que es lo significativo, y tenemos entonces una definición muy distinta para entender la cognición como una cuestión activa de un conocedor, de un perceptor, que está siempre en comunidad, en donde la realidad surge codependiente de acuerdo a sus posibilidades biológicas, culturales, históricas, y que en ese sentido el objetivismo del cartesianismo, la idea de la realidad que podemos conocer a través de un mundo, se va cayendo a pedazos. Y es por eso que a mí me parece que abre un campo completamente diferente para las ciencias, porque va echando por la borda la idea de que podemos conocer el mundo tal cual es a través de la precisión y de la medición, de la idea misma de la verdad. Y todo esto se va cayendo, pero haciendo muy buena ciencia.
Omar, ya vamos a cerrar este programa, que me quedo con 1000 ganas de hacerte preguntas, pero quisiera hacerte una para, no sé si te voy a agarrar en curva, pero creo que me gustaría cerrar este programa como con una invitación. O sea, creo que mucho de lo que nos has compartido, la experiencia ha estado al centro, y entonces no sé si tuvieras por ahí alguna idea o alguna práctica que a ti te ayudó para que esta reflexión sobre la experiencia la llevaras a tu experiencia. Es decir, cómo decirle a alguien, además de pensar el color o de platicar con tu amigo sobre si esto es un café o es un gris, ¿cómo le dirías a alguien que nos escucha que observe algo de la experiencia que para ti ya fue significativo? Hay una metodología dentro de la teología de la liberación, la teología india, que se llama la reflexión, acción, reflexión. Acción, reflexión, acción, perdón. ¿Qué significa eso? Que aprendemos del mundo, pero que nosotros actuamos, hacemos cualquier actividad, pero nos damos la oportunidad de reflexionar sobre la experiencia. Es algo que pocas veces hacemos. O sea, aprendemos del mundo, nos tomamos la posibilidad de reflexionar sobre la profundidad del acto mismo de vivir, y seguimos viviendo y volvemos a la reflexión. Entonces no hay otro camino que la invitación misma a estar atentos a un mundo, que es un mundo vivo, es un mundo mágico, es un mundo en el que las cosas parecen que están ahí, pero no nos damos cuenta y está tan a la mano que no nos damos cuenta de todo lo que ocurre en nuestra participación de ese mundo. Y yo creo que la posibilidad de darnos el espacio para reflexionar sobre preguntas como esta, si la realidad, bueno, si imagínate donde te ataque a ti a las 3 de la mañana de esto, ya no vas a poder volver a dormir, pero yo creo que vale la pena, desde una perspectiva espiritual, desde una perspectiva de comprender aquello que nos trasciende y estar digamos, en una relación de reverencia, volver a amar la tierra, volviendo al nombre de nuestro programa, haciendo una reflexión meditativa respecto a cómo nosotros estamos en el mundo y no tenemos otra herramienta que la propia experiencia. Pues bueno, muchas gracias, Omar, qué chido. Esperamos nos sigan acompañando aquí en Libros para Amar la Tierra. Terminamos este segundo programa que grabamos y pues no sé, Omar, muchas gracias. Bueno, Rulo, te agradezco y bueno, vamos a tener en los próximos programas libros diferentes. Hoy hablamos sobre cognición, pero vamos a ir explorando a ver qué libros se van sumando de nuestra biblioteca para traerlos a este momento y compartirlos con ustedes, nuestras lecturas y nuestras relecturas. Pues muchas gracias, que estén bien. Esto es Libros para Amar la Tierra en la cabina de Radio Ecológica 92.5 FM en Mérida, Yucatán. Y pues nada, muchas gracias, hasta luego. Libros para Amar la Tierra, un programa en el que desempolvamos palabras y traemos escrituras para interpelar nuestro presente. Estás escuchando Radio Ecológica 92.5 FM, La Voz del Mayab. Libros para Amar la Tierra, un programa en el que desempolvamos palabras y traemos escrituras que interpelan nuestro presente.